Las aislaciones térmicas para los equipos de transporte refrigerado entre lo que es baja temperatura y media temperatura, supercongelados, va a variar la densidad y el espesor del material aislante. Básicamente es esto. Luego, en lo que respecta al equipo, ahí sí son algunos cambios un poco más significativos. Acá vamos a hacer un repaso de las aislaciones en general para cualquier tipo de aplicación. Importancia de la aislación térmica. La aislación térmica es de vital importancia para el óptimo rendimiento del equipo. De esta y de la correcta selección del equipo depende la capacidad de mantener la temperatura adecuada para no interrumpir la cadena de frío. Existen aislaciones de diferentes tipos, siendo las más comunes de poliuretano expandido con revestimiento de fibra. También las aislaciones desmontables, que son similares a una cámara frigorífica estacionaria adaptada al transporte. Del aislamiento normalmente se encargan empresas dedicadas a este rubro y que prestan el servicio a instaladores de equipos de frío. Es decir, normalmente el equipo no son muchas las empresas que realizan el carrozado y también la instalación del equipo, salvo que sean empresas muy grandes. Acá en Córdoba, por ejemplo, hay empresas dedicadas a hacer lo que es la aislación térmica, hay empresas que se especializan en aislaciones desmontables, otras que se especializan en lo que es poliuretano directamente sobre la carrocería, aislado con paneles de fibra de vidrio, que le da una terminación bastante buena. Eh, con el tiempo uno puede ir incorporando de a poco al taller este servicio. Es un servicio muy rentable que se gana bien, pero también es necesario tener varias personas trabajando y ampliar el número de operarios del taller, aparte de adquirir una serie de herramientas e insumos adicionales a los que necesitamos para realizar la instalación. Las aislaciones de tipo desmontable, estas aislaciones se han puesto, si se quiere decir, de moda últimamente, se ven cada vez más. Los vehículos de transporte refrigerado pueden tener su propia caja, ya sea de tipo van o furgón, como por ejemplo Renault Master, es decir, la que vemos acá a la izquierda, que ya tiene su carrocería y sería la cámara iría embutida adentro, es decir, sería el forrado que le dicen los que realizan este tipo de instalaciones. En este caso, la aislación se monta dentro del habitáculo y la estructura de la carrocería hace las veces de marco de contención para sumarle rigidez. También puede darse el caso en que la cámara deba montarse sobre el chasis del vehículo, como es el caso de los camiones. En este último caso deberemos fabricar una estructura de caño que contenga la cámara, ya que el movimiento podría dañar progresivamente la estructura. Es decir, este tipo de cámaras, el que vemos a la izquierda, son cámaras que no están preparadas para directamente instalarlas sobre la carrocería del vehículo, como el caso de este vehículo chino que vemos en la imagen de la derecha. Se le hace esta estructura de caño para luego adentro poner la cámara en sí, y esto por fuera va revestido con paneles de acero inoxidable. Normalmente se sabe utilizar, ahora también se puede utilizar fibra de vidrio para revestirlo por fuera, pero la cámara va embutida dentro de esto. Esto se realiza en caño. Normalmente se puede utilizar un caño 30-30, 40-40, pero como les digo, es algo que pueden ustedes evaluar con el tiempo si quieren realizarlo o no. En mi caso particular, yo no realizo las aislaciones térmicas, se las derivo a una empresa que las hace, una especializada en desmontables. Cuando el cliente quiere desmontables, yo siempre recomiendo desmontable, y si no, tengo otra persona que hace todo lo que es fibra de vidrio y poliuretano directamente sobre la carrocería. Aislaciones para media temperatura de tipo desmontable. Esto es media temperatura porque es el tema que ocupa el curso, pero se puede tranquilamente realizar una instalación de esta para baja temperatura o para super congelados. De hecho, esta camarita es de un cliente bueno, se instaló en una camioneta y transporta helados. Acá transporta helados, tiene 10 milímetros de espesor la aislación y es suficiente para lo que él necesita.
Aislaciones térmicas desmontables se han popularizado y cada vez es más común ver vehículos con este tipo de aislación. Particularmente creo que son más eficientes que las de poliuretano expandido con revestimiento de fibra de vidrio. Es decir, es una apreciación personal, dada la experiencia. Yo eh, tengo como, digamos ya como predeterminado cuando viene el cliente, tratar de convencerlo de que ponga unas aislaciones montables porque, como les digo, para mí son más eficientes que lo que es poliuretano expandido. Ya vamos a ver después en diapositivas posteriores las dificultades que suelen presentarse cuando se realizan aplicaciones de poliuretano directamente sobre la carrocería. Estas aislaciones son paneles revestidos con chapa doble, con poliuretano de alta densidad, es decir, no hay lugares en los que el poliuretano tenga mayor densidad, como suele suceder en los vehículos revestidos con poliuretano. Una ventaja más es que los paneles desmontables tienen 6 milímetros de poliuretano entre placas y normalmente los revestidos 5 milímetros. Como punto favorable podemos desmontarlas si es necesario montarlas en otro vehículo. Es decir, esta camarita, si nosotros la necesitamos trasladar de vehículo, si ya nos quedó viejo o por alguna razón lo queremos cambiar, podemos trasladar la cámara hacia otro vehículo sin la necesidad de que quede todo el poliuretano pegado, adherido ya a la carrocería. Es algo que es difícil de revertir, sería costoso y muy trabajoso desmontar una instalación de estas aplicadas directamente sobre la carrocería. También, como les decía ahí, al final vamos a ver un video en que les muestro las placas. Las placas para armar aislaciones desmontables tienen todas la misma densidad, es decir, no vamos a encontrarnos con espacios vacíos y posibles huecos como puede suceder en una aplicación directamente sobre la carrocería. Vamos a ver la diapositiva siguiente. Aislaciones con revestimiento de poliuretano. Para los revestimientos con poliuretano inyectado sobre las paredes del furgón y revestidos con fibra de vidrio se instalan tabiques de madera del espesor que corresponda al tipo de aislación. Si es de media temperatura 5 milímetros, baja temperatura 10 milímetros, supercongelados 15 milímetros. Luego aplica con pistola el poliuretano sobre la estructura. Se debe tener especial cuidado en que todos los espacios contengan poliuretano con la suficiente densidad, ya que de quedar espacios sin cobertura habría una deficiencia en la aislación. Es lo que les decía, suele suceder que en los vértices, en las esquinas, en el techo, suele quedar espacios con aire, espacios vacíos, sin poliuretano, lo que facilita la transferencia térmica, es decir, se va a transmitir el calor hacia hacia la cámara de frío y nos va a costar más mantener la temperatura objetivo. Vamos a forzar el equipo de frío y va a funcionar permanentemente, incluso pudiéndolo dañar, no vamos a tener momentos de corte. Nos ha pasado, hemos visto con vehículos con problemas de rendimiento, tener que romper la aislación, hacer pequeños orificios con una mecha copa en determinados lugares para verificar la densidad del poliuretano, y nos hemos encontrado en muchos casos directamente que vemos la chapa, por ejemplo en los vértices y en el techo especialmente. El techo es un lugar donde tiene mucha transferencia térmica, es decir, el sol está permanentemente dando con el techo del vehículo. Así que bueno, una desventaja que yo veo con relación a este sistema es esta que les digo, de que no es pareja la aplicación en todo el vehículo. Estos tabiques se instalan, son tabiques de madera, luego quedan revestidos ya con el poliuretano, van adheridos con tornillos al piso y a los costados del piso también se reviste con la misma densidad, y el ancho, es decir, el espesor de estos tabiques va a depender siempre de cuánto poliuretano vamos a aplicar. Como ejemplo veíamos 5 milímetros generalmente se usa para media temperatura, para baja temperatura 10 milímetros y para supercongelados, como el caso de mariscos y demás, se utilizan aislaciones de 15 milímetros. Acá vemos una aplicación de poliuretano. En la imagen de la derecha podemos ver cómo se están realizando. Son puertas, son dos puertas que se van a instalar en la parte de atrás de un furgón.
Acá en la imagen también de la derecha vemos ya aplicado el poliuretano sobre un vehículo con carrocería. Después esto va revestido con fibra de vidrio, pero ahí ya podemos observar cómo quitar esta aislación sería extremadamente difícil. Vemos el detalle en los pasarruedas que se realiza un cajón, se hace un cuadrado y se reviste todo con poliuretano. Luego, cuando se realiza la instalación de los paneles de fibra de vidrio, le da una buena presentación a los pasarruedas. Para realizar este tipo de revestimiento es necesario contar con todo el equipo necesario para la inyección de poliuretano, así también como equipo de protección personal para el aplicador. Es decir, se puede aprender obviamente a instalar poliuretano, pero necesitamos insumos y equipos que pueden resultar costosos para realizar el trabajo también de aislación. Obviamente, siempre que el taller vaya creciendo, es recomendable ir incorporando servicios como este, que son servicios sumamente rentables. Aislaciones con revestimientos de telgopor. Esto ya ha quedado prácticamente en desuso, ya no se usa tanto, aunque me tocó ver hace unos días un vehículo de baja temperatura con una aislación de estas. El telgopor es un material aislante que se utiliza para aislaciones. El proceso es similar al poliuretano, a diferencia que se instalan placas de telgopor entre los tabiques de madera. Los espesores son generalmente similares a los del poliuretano, de media temperatura 5 milímetros, baja 10 milímetros, supercongelado 5 milímetros. Acá vemos cómo se está realizando la instalación, muy similar a la aplicación del poliuretano, simplemente que se instalan las placas de telgopor sobre los tabiques de madera. Acá vemos en el techo, este es un revestimiento de fibra de vidrio que se está sosteniendo, en muchos se atornilla y también se pega. Acá vemos el piso como ha quedado con este revestimiento. Esta también es una imagen ya del revestimiento finalizado. Se puede ver cómo ya han sido atornillados los paneles de fibra de vidrio. También se le ponen estas terminaciones que vemos en los vértices. Se utilizan también para aislaciones desmontables. En este piso se ha puesto un panel de acero inoxidable sobre la aislación de telgopor directamente, no se ha puesto fibra de vidrio. También se ponen este tipo de accesorios para el piso en el que discurre la humedad y tienen también algunas propiedades antideslizantes para la seguridad de los operarios que realizan la carga y descarga. Jaula de protección para evaporador. Acá vemos un sistema con doble evaporador. Son ya equipos grandes y especialmente diseñados para esto. Tienen una división que la vamos a ver en una diapositiva posterior. Vemos cómo lo han protegido con jaulas, es decir, hay una reja que impide que cualquier cajón pueda golpear con los evaporadores. Es muy común la destrucción de los desagües, principalmente en la operación de carga y descarga. Muchas veces cargan los furgones hasta arriba con cajones y cuando los van sacando arrancan una manguera, golpean un desagüe, rompen una turbina, rompen la carcasa, en el caso de los que son de plástico, y en el caso de los que son de acero pueden romper tranquilamente lo que son de desagüe, o pueden abollar también lo que es el acero inoxidable del evaporador, ¿no? De su carcasa. En muchos casos, por las características de la mercadería transportada, es necesaria la instalación de jaulas de acero inoxidable para evitar que en la operación de carga y descarga pudiese dañarse. Divisiones térmicas. Esto ya se usa en equipos de alto rendimiento. Por ejemplo, los equipos de Thermo King ya tienen una selección de temperatura. Son sistemas mucho más complejos. Aquel que yo les estoy mostrando es un vehículo no de la gama de Thermo King, de los de gama más alta, de un equipo para tráiler, sino que es un buen equipo, pero ya de prestaciones menores. Pero sin embargo también se puede realizar mediante la instalación de una división térmica, la instalación de una cámara adicional de, por ejemplo, media temperatura. En la zona del evaporador siempre es conveniente realizarlos con instalaciones con doble puerta. Por acá podemos realizar la descarga de lo que son congelados y por la parte de atrás
podemos realizar la descarga de media temperatura. En la imagen de la izquierda vemos ya cerrada la aislación. Esto facilita que no haya una excesiva transferencia térmica y los productos en este sitio del furgón puedan permanecer a menor temperatura pero sobre cero. Esto es para productos sensibles a las bajas temperaturas que se pudiesen dañar si los congelamos. Es muy útil para medianas empresas que tienen que realizar recorridos repartiendo productos de baja temperatura y de media temperatura. Gancheras. En la imagen podemos ver gancheras instaladas en el techo del vehículo. La instalación debe realizarse por el carrozador, ya que debe asegurar los soportes que sostendrán el peso de la mercadería que pueda viajar colgada. La instalación de cada accesorio adicional agregará costo al valor final de la instalación. Es decir, cada accesorio que vamos agregando al furgón obviamente va a ir incrementando el costo final del carrozado y de la instalación en general del equipo. Acá vemos las gancheras, suelen ser útiles para muchos tipos de mercadería. Vemos los camiones de transporte de carne, no es este el caso, pero veíamos que tienen ya gancheras instaladas para que viajen las medias res colgadas y de esa forma facilitar la cantidad de mercadería que se transporta y también la carga y descarga de estas mercaderías. Como les digo, acá debe realizarlo el carrozador, no se puede directamente después venir nosotros y atornillarla sobre el revestimiento de fibra de vidrio, porque si nosotros colgamos algo pesado, obviamente se nos va a caer la fibra de vidrio o se nos va a quebrar. Cortinas. La instalación de cortinas en la o las puertas es de vital importancia para evitar la transferencia de temperatura. De no existir cortinas, el equipo se verá forzado a trabajar de forma permanente. Se recomienda la instalación de fijaciones tipo bisagra que facilitan la torsión del PVC de la cortina, prolongando su vida útil, además de facilitar el ascenso y descenso de mercaderías y operadores. Es decir, vemos que si tenemos acá ya instaladas las bisagras, va a ser más fácil que pueda pasar una persona o mercadería sin tener que forzar el PVC de la goma de que están hechas las cortinas para este tipo de operaciones. Se realiza con mucha facilidad la operación de carga y descarga cuando hay este tipo de bisagras, aparte de darle una terminación mucho más profesional. También vienen otras que directamente se atornillan sobre el techo del furgón, pero no tienen la misma terminación que esta. Así que bueno, les recomiendo instalar este tipo de bisagras. La aislación térmica es de vital importancia para el óptimo funcionamiento del equipo y es un servicio más que podemos agregar a nuestro taller. Es decir, mientras nuestro taller vaya creciendo más, vamos haciéndonos más conocidos, podemos invertir en este tipo de insumos y herramientas para realizar este trabajo que, como les decía, es sumamente rentable. A continuación vamos a ver un video en el que les muestro los paneles para aislaciones desmontables. Les quiero mostrar los paneles de las aislaciones desmontables que utilizamos en lo que son vehículos. Son paneles de chapa, un revestimiento de chapa de ambos lados, tienen una densidad importante y es una densidad homogénea, es decir, no vamos a ver espacios de vacío como suele haber en las aplicaciones en la carrocería directamente del vehículo cuando se utilizan revestimientos de fibra de vidrio. Por otro lado vemos que tenemos 60 milímetros de ancho, es decir 6 centímetros, uno más que en lo que son aislaciones desmontables con poliuretano aplicado directamente sobre carrocería. También bueno, la ventaja que tenemos chapa, tenemos encastre para poder realizar las diferentes uniones. Esto se va uniendo de esta manera, uno sobre otro panel, se atornilla y tiene algunos suplementos más. Les voy a mostrar la unión para realizar los vértices en las esquinas, son de este tipo. Ustedes pueden pedir los paneles de la medida que ustedes deseen. Para realizar un ángulo de 90 grados utilizamos esto.
Este es el encastre hembra, este lo dejaremos por el otro lado y vamos a poner este lado el encastre plano. Ahí podemos ver que tenemos ya un agarre en ángulo y se puede realizar la construcción de la cámara tranquilamente. La ventaja de esto sobre otro tipo de sistemas es que podemos sacarla del vehículo una vez que ya no se utilice más para el transporte refrigerado y lo podemos utilizar o venderlo simplemente sin que ya tenga que ser destinado sí o sí al transporte de mercadería refrigerada. También la ventaja es que se puede retirar e instalarlo en otro vehículo. Las herrajes, aberturas y demás son los mismos que se utilizan en una cámara frigorífica.